Muy bien, entonces la primera ley que se va a estudiar es la conservación de la masa. La siguiente ley viene a ser la de proporciones, proporciones llamadas múltiples. Múltiples. Una ley también dada por un personaje reconocido. Proporciones definidas, fijas o definidas, o constantes. Y la última, proporciones recíprocas. Ya. Son de las leyes más importantes, leyes llamadas ponderales, porque utilizan pues cantidades de sustancias como masa o moles para relacionar entre ellas, aunque también existen las proporciones o leyes volumétricas. Como les dije, pues de esto lo que se pide generalmente es saber qué personaje fue quien dirigió cada una de estas leyes. La conservación de la masa fue Lavoisier, Antoine Lavoisier, francés, que dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se trans- transforma. Las proporciones múltiples fue dada por John Dalton. Daltónico, él no podía ver el color rojo. Bien, las proporciones múltiples nos hablan que las masas se relacionan en en un número que es múltiplo a unos valores iniciales. Eh, las proporciones definidas fue dado por Proust, William Proust, en las cuales dice que esas proporciones entre ellas van a ser constantes, no cambian. Y si cambian, pues lo hacen en múltiplos, como lo dice John Dalton. Las proporciones recíprocas es cuando aparecen tres ya. Uno reacciona con uno, el otro reacciona con el mismo, uno tiene que ser igual, y al final los dos que reaccionan con una misma sustancia también pueden reaccionar. Estos fueron dados por Wenzel, eh, proporciones recíprocas, y las volumétricas fueron dadas por Gay-Lussac. Gay-Lussac es su nombre, no es ningún apodo. Las leyes estequiométricas que se ven aquí en los cálculos son las relaciones de masas, las relaciones de moles y las relaciones de volúmenes. Son los tres tipos de relaciones que se van a ver. Cuando hablamos de relaciones son de cálculos que van a estar asociados a una reacción química. Estos cálculos pueden ser de gramos, masa, pueden ser de moles o pueden ser de litros, mililitros, volúmenes. Entonces, cuando en el examen de admisión nos pidan determinar de una reacción química, haya la masa que reacciona, haya los moles que reaccionan, o haya el volumen que produce, o los moles que produce, ese es el tema estequiometría. Ese es el tema que vamos a estar viendo ahora. En este tema, ¿cómo se va a resolver un problema? Entonces, acá tenemos los problemas, ¿no?, que están en su libro. Entonces vamos a ir primero visualizando qué problemas son los que podría yo escoger para empezar a, a enseñarles la manera de resolución. Estoy buscando de los problemas poco más sencillos a problemas un poco más complejos. Ujú. Ya, como ustedes son quinto ya y ya está de una manera de repaso estos problemas. Entonces empiezan con problemas un poco ya complicados, ya con cierto nivel, digamos. Bien, entonces yo voy a usar una de estas reacciones químicas para explicar los tres tipos de cálculos que puede venir en un problema. Hay tres tipos de cálculos.
los cálculos de masa, los cálculos de moles y los cálculos de volúmenes, litros generalmente. El proceso general que se hace cuando hay moles y litros es primero, aquí en esta primera fila, vamos a colocar los datos, pero los datos del problema. Entonces, el problema nos van a decir, por ejemplo, hay 3 gramos de, esto es fosfuro de calcio. Entonces, esto, 3 gramos, entonces lo pongo debajo, 3 gramos. Eso es colocar. Según lo que leo en el problema, voy colocando los datos debajo de cada sustancia. Luego, a continuación, en la siguiente fila voy a colocar también los datos, pero ya no del problema, sino de la reacción. La reacción nos dan datos, sí, en la misma ecuación química ya va a estar asociado ciertos valores, ciertos datos, que van a ser los coeficientes, los números que van a estar aquí ubicados delante de cada sustancia luego de haber balanceada la reacción o la ecuación. Las masas de cada, masas atómicas de cada elemento nos van a servir. Ahora, nosotros, por ejemplo, que acá en el problema nos hayan dado que esto valga 3 gramos y que este valga 2, no, bueno, eso que nos pida, cuántos gramos. Ahora, estos datos estequiométricos lo haríamos de la ecuación con las masas atómicas. Imaginemos que ya lo hemos calculado y acá salía 9 gramos. Y acá salía pues 5 gramos. Entonces, esos son los procesos. Primero copio los datos, luego hago el cálculo que yo ahorita les voy a explicar cómo salen estos valores, cómo para cada cantidad, si es gramos, moles o litros, tiene un proceso diferente. Este es el esquema general. ¿Y luego qué se hace? Pues luego lo que se va a hacer es producto en aspa para hallar la X. Ahí acabaría un problema sencillo de estequiometría. Un problema más complicado es cuando pues no me dan solo un dato para hacer el producto en aspa. De repente aquí nos hubiesen dado 6 gramos y lo que nos piden este de aquí. ¿Cuántos gramos de este de aquí? Y nos hablan sobre el reactivo limitante, ya que sea 10 gramos. Sobre el reactivo limitante. Entonces, ¿cómo se hace el reactivo limitante? El reactivo limitante es escoger con cuál datos hago el producto en aspa, porque aquí para hallar la X podría ser el producto en aspa así, o también podría ser el producto en aspa así, digo allá. Entonces, como no sé, tengo dudas porque son valores diferentes, en proporciones diferentes, entonces yo tengo que escoger con cuál hacer, o con los datos del agua o con los datos del fósforo. Para poder determinar con quién voy a hacer los cálculos, se hace una determinación del reactivo limitante. ¿Cómo se halla el reactivo limitante? Así como están los datos, se van a dividir. Dividen, así como está el de arriba entre el de abajo. Vamos a ver acá, por ejemplo, 3 entre 9 da 0,3. 3. 6 entre 5 nos da 1,2. Ya, esos valores por valores he puesto acá. Y la división sale 0,3, ya que en la división me sale 1,2, si es que no me he equivocado. Y para hallar el reactivo limitante lo hago comparándolo. ¿Cuál es menor? ¿Cuál es mayor? 0,3 es menor a 1,2. ¿Eso qué significa? Eso que me indica que el valor que tenga la menor proporción, la menor división, a ese le llamo reactivo limitante. Y el que está en mayor proporción, ese le llamo reactivo en exceso. Entonces, como ya identifiqué cuál es el reactivo limitante y qué es el reactivo limitante, pues el reactivo limitante es el que la sustancia que está en menor proporción de cantidades. Es decir, es como se está en una relación y cuando termina esta relación siempre hay uno que dice, pues, bueno, hasta aquí nomás. Casi nunca los dos se ponen de acuerdo y dicen, oye, ya los dos deciden terminar la relación, sino que siempre, a veces, en la mayoría de casos, hay una persona quien pues decide terminar la relación. Esa persona que decide terminar la relación es el reactivo limitante. Es quien indica, a ver, un momento, acá tiene justificación su compañera que no lo estoy tomando en cuenta. Muy bien. Entonces,
El reactivo limitante es el que me va a decir hasta dónde dura la reacción química. Es el reactivo limitante el que me va a servir para hacer todos los cálculos. El reactivo en exceso no, porque está de más. Es el que en la relación tenía más amor para dar para la relación, pues se quedó con su amor porque la relación sí o sí acaba cuando uno lo decide. Entonces, el reactivo limitante es importante determinarlo para hacer los cálculos y determinar el resto, pues, de, de masa, moles o volúmenes que piden. Aparte de esto, ¿qué es lo que piden? ¿O qué es lo que dan? Porcentaje de pureza. Es decir, me dice que hay 3 gramos de fosfuro, pero no es puro. Es decir, los 3 gramos no es totalmente puro, sino que viene con un porcentaje. Nos dice que el fosfuro tiene un porcentaje de pureza del 70%. ¿Qué es lo que hacen? Pues a los 3 gramos le multiplican por 70%, nada más. Cuando digan porcentaje de pureza, multiplican ese porcentaje a la masa que tiene. Y así hacen sus cálculos con el producto ya. Y la última que piden ya con los problemas un poco más complicados es cuando nos dan un porcentaje de rendimiento. Ese porcentaje de rendimiento lo van a calcular al final. Cuando después que hagan su producto en aspa, el X, por ejemplo, vamos a suponer que sale 3, acá sale 3, pero nos dice que el porcentaje de rendimiento es del 50%. ¿Qué significa? Que si aquí calculan 3, ese no es el valor que es la respuesta, sino es el 50% de ese valor, de 13. Es como decir, pues no, el examen de hoy de química está para 20, pero hay algunos que me van a sacar 15 o menos. Bueno, entonces, el que saquen 20% significa que el rendimiento es el 100%, algo que en química no sucede, me refiero a la reacción química. Cuando se evalúa y se ve que finalmente la nota es 15 de 20, entonces se saca un porcentaje y ese porcentaje, por ejemplo, 15 de 20 es el 75% de eficiencia, el 75% de rendimiento. Por lo tanto, ese porcentaje de rendimiento es menor al 100%. Entonces, ¿cómo se extrae? ¿Cómo resulta? Pues haciendo la comparación, en este caso, de lo que debería producir con respecto a lo que realmente produce. Yo debería producir 3 gramos, pero como me dice el 50%, bueno, 50% es la mitad. Entonces, realmente lo que produce es la mitad, 1,5. Esto es todos los cálculos que vamos a hablar ahora, todos los cálculos que vamos a determinar y vamos a comparar. Entonces, repito, el esquema principal es copiar arriba los datos del problema, abajo los datos de la reacción, que eso lo vamos a ver en cada caso. Luego, si hace producto en aspa, si hay varios datos, aplicamos reactivo limitante. ¿Cómo determinamos? Dividimos así como está, el menor es el reactivo limitante. ¿Y qué significa eso? Que con estos datos del reactivo limitante es el que se hace los cálculos, se hace la determinación del incógnito. Si nos dan porcentaje de pureza, multiplico nomás a la masa que nos da, lo multiplico porcentaje de pureza. Si nos dan porcentaje de rendimiento, eso es en los productos, porcentaje de rendimiento, a lo que produzco, le multiplico el porcentaje de rendimiento y ese es el valor final. Hasta aquí, bueno, no hemos hecho un ejemplo realmente, pero vamos a ver el esquema general. ¿Alguna pregunta? Antes que me olvide, esta reacción química tenía que haberlo balanceado para aplicar los datos de la reacción. Y entonces primero se balancea datos del problema, datos de la reacción, producto en aspa. Ese es el proceso. Vamos a empezar entonces con el problema número 1. Voy a copiar el problema número 1 de la sección ahora del otro. Bien, ahí está. Creo que la reacción química ya la había copiado acá. Ahí está. Me dice, bueno, primero vamos a balancear la ecuación. Cada vez que en un examen, en una pregunta de examen de admisión de química, aparezca una reacción, ya en tu mente tiene que estar algo. Balancea la ecuación. Balancear es igualar la cantidad de átomos. Si acá hay 3 calcios, acá pongo 3 también. Para que haya 3 calcios, 3 calcios. Acá hay 2P, entonces acá hay solo uno, porque este 3 es del H, ¿no?
Hay un solo P, entonces pongo 2. La K y el P ya están balanceados. Acá pondré 1. Bueno, ahí está. 1 por 3, 3. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. Ahí está. Ahora continuamos con el hidrógeno. 3 por 2, 3 por 2. Acá hay 6 hidrógenos, 6 Hs. 2 por 3, acá también hay 6 Hs. 6 más 6 son 12. Y acá multiplicaré por 6. 6 por 2 son 12. Y la cantidad de oxígenos, vamos a ver que acá hay 6 oxígenos. Y acá hay 3 por 2, 6 oxígenos también. Ya este 2 le pertenece al oxígeno y al hidrógeno, por algo que están los paréntesis. Ya está balanceada la ecuación. Una vez que está balanceada la ecuación, primero eran los datos del problema. Voy a leer el problema y dice, cuando el fosfuro de calcio se trata con agua, los productos son hidróxido de calcio, cal apagada y la fosfina o fosfano. ¿Cuál es la masa en gramos de pH3? Ah, dice, ¿cuál es la masa en gramos del pH3? Debajo del pH3 pongo X, porque al final es lo que me pide. ¿Cuál es la masa? Me dice. Del pH3, debajo de la sustancia, pones, bueno, en este caso, la variable X. Siempre debajo de la sustancia. Ahora dice que se puede obtener cuando reacciona 2 gramos de fosfuro de calcio, de P2K3. 2 gramos. Entonces ubico a la sustancia P2K3 y debajo de la sustancia pone los datos, 2 gramos. Con 1 gramo de agua. Ah, este es el agua, sí. Debajo del agua pones el dato, 1 gramo. Ya, entonces el primer paso es balancear. El segundo paso es colocar los datos que ya están en el problema. Es copiar los datos. ¿Ya? Luego, el siguiente paso es establecer los datos estequiométricos debajo. Esos datos estequiométricos que cuando nos piden masa, es primero determinar la masa molar. ¿Ya? Es primero determinar de cada sustancia que nos pida, determinar su masa molar. Y también de los pide. Para eso, en el problema de examen de admisión debería darnos los datos de las masas de cada elemento, llamado las masas atómicas. Yo aquí voy a darle aquí voy a colocar los datos que necesitamos. Por ejemplo, la del calcio, su masa atómica es 40. La del P, su masa atómica es 31. ¿Quién más necesitamos? De la H, 1. De la O, 16. ¿Quién más necesitamos? De nadie más. Sí, de nadie más. El calcio, sí, calcio ya lo puse. De nadie más. A partir de estos datos, que también lo encontramos en la tabla periódica, podemos determinar la masa molar. ¿Qué es la masa molar? Es la masa de todo y el compuesto. ¿Cómo hallamos eso? Sumando. ¿Sumando qué? Las masas. ¿De quién? De los elementos. ¿Cuáles? El calcio, que vale 40. Ah, pero hay 3, miren, hay 3 calcios. Entonces, ahí es importante también tener al lado la tabla periódica y al lado una tabla de multiplicar para tener 40 por 3, 120, más 2P, pero los 2P es 31, 2 por 31 es 62. Y esa suma da 182. Así igualmente vamos a hallar del agua y así vamos a hallar de la fosfina y terminaremos el problema, pero ya en el siguiente bloque, ¿ya? Porque ya estoy viendo que nos queda. Profe, un minuto, regáleme un minuto. Dígame. Sí, ¿Cómo está, profesor Mendoza? Con el debido respeto que usted se merece y todos los chicos, rapidito. Mañana guardamos cuadernos, textos, libros y todo y comienza nuestro gran aniversario del Colegio Belén. Número 1, tener su pared decorada por aniversario, no fallar a sus tutores, por favor, de participar de la mejor manera. Es su último año, una manera diferente, pero queremos verlos a todos mañana. Deberían estar 50 niños, solamente hay 25. Y si es aniversario, mañana, ¿cuántos estarán? No nos abandonen.